Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La vida espiritual me hace dueño de mí. Segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, nuestro carácter o nuestra manera de ser, nuestra personalidad espiritual, escúchalo bien, se forma en base de pruebas para determinar a ser por la palabra que es espíritu, la ley que es espiritual, para que vivamos en espíritu según Dios, o sea, para que vivamos en espíritu igual a Dios, hablando y haciendo conforme a la palabra de Dios, o sea, hablando y haciendo igual a la palabra de Dios. Escúchalo bien porque esto es muy importante entenderlo. Esa es la única manera de tener vida espiritual y hacernos dueños de nosotros mismos, en el carácter de Cristo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. Mira, aquí nos habla nuestro gran maestro y sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que las palabras que nos ha hablado, recorriendo todos los libros que conforman las Sagradas Escrituras, dice que esas palabras son espíritu y son vida. Mira, o sea, esa palabra nos participa del Espíritu Santo y nos da la vida de Dios. Escúchalo bien. El espíritu es el que da vida. Esa palabra que es espíritu es la que nos da la vida de Dios. Escúchalo. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 7, versos 12 y 14. La ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Sabemos que la ley es espiritual. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pablo y nos dice, la ley a la verdad o por la verdad de Dios es santa. O sea que si Dios está diciendo que la ley es santa, pues es igual que Dios que es santo. La práctica de la ley nos hace santos. Y mira lo que sigue diciendo, dice, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién es santo, quién es justo y quién es bueno? Dios. O sea que los mandamientos nos dan el carácter de Dios. Y sabemos que la ley es espiritual. Mira, no solamente la palabra, sino que la ley también es espiritual. Y conforme a la palabra y a la ley, Dios es Dios que es espíritu. Escrito está en el libro de Números, capítulo 15, versos 39 y 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y no me veáis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Y de vuestros ojos y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Mira, nos habla aquí Dios en boca de Moisés. Dice, ¿para qué es la palabra y la ley de Dios? Dice, para que os acordéis
Cuando Dios habla de que nosotros nos acordamos es para que tomemos la determinación de resolver de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado y de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado. Por eso dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. ¿Qué nos da el hacer los mandamientos de Dios? Dice, y seáis santos a vuestro Dios, porque Dios es santo y Él nos demanda que seamos perfectos y santos como lo es Él. Dice, y no miréis, escúchalo bien, porque es que esto es lo que pasa con muchos cristianos. Aún están mirando en pos de sus corazones y de sus sentidos. Y dice el Señor, y no miréis en pos de vuestro corazón. Acuérdate que la palabra dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Los ojos son parte de los sentidos, la manera en que Eva fue engañada, y cuando Dios dice que nos prostituyamos es que seamos infieles con Él. Escúchalo bien. Estamos obrando contra la dignidad de Dios, porque Él nos está diciendo cosas muy contrarias a las que hace el mundo. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, 13 y 16. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos la mente de Cristo, importantísimo. Dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo, dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios a través de la palabra y la ley. Escúchalo bien. Y ese Espíritu se refiere al Espíritu Santo. ¿Y con qué fin? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y además descanso de esa vida dura y de maltrato y de humillación que traíamos en el mundo, por favor. Escúchalo. Lo cual también hablamos. Mira, si hemos recibido las palabras del Señor, entonces ¿qué espera el Señor? Dice, lo cual también hablamos con las palabras que enseña el Espíritu. Esas palabras que nos revela el Espíritu y que nos da entendimiento de las cosas de Dios. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, lo espiritual de nosotros a lo espiritual de Dios. De allí que finalmente seamos un solo espíritu con Dios, en su sentir, en su parecer, en su voluntad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si Dios nos está pidiendo que nos acordemos, pues por ahí derecho nos está dando la mente de Cristo, el corazón de Cristo, los pensamientos de Cristo que están reflejados en la palabra, en la ley espiritual. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 3, del verso 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Importantísimo. Escucha lo que Dios nos habla aquí en la carta a los Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos, nosotros ya hemos sido justificados y santificados en Cristo y estamos en ese proceso. Participantes del llamamiento celestial, nosotros somos participantes del reino de Dios y de conformar la familia del Señor como hermanos en Cristo, como santos en Cristo, como perfectos en el Espíritu en Cristo Jesús. Entonces dice el Señor, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Consideramos todo lo que él hable, todo lo que él haga, toda su manera de pensar. Y habla de una profesión. ¿Qué es una profesión? Es la ocupación que tenemos ahora como cristianos. Y cristiano, vuelvo y te digo, es dispuestos a alcanzar el carácter de Cristo. Y eso es una tarea que nos ha dado Dios y una obra en Cristo Jesús. Por eso dice, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mira, el cual es fiel al que lo constituyó. Cristo es fiel al que lo constituyó sumo sacerdote. Y nos coloca además del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a Moisés. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La pregunta es, ¿hasta dónde eres fiel con Dios? ¿Hasta dónde yo soy fiel con Dios? ¿Hasta dónde verdaderamente mi pensamiento, mi hablar y mis obras están constituidos por la palabra y la justicia de Dios, que deben de estar en mi espíritu, por uso de razón y por obra? Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, escúchalo bien, es estimado digno nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo mayor gloria que Moisés. Y allí que Moisés constituyó el sacerdocio y las leyes, pero una vez llegó Cristo, hubo una nueva constitución de sacerdotes, de apóstoles, y también una reforma en la ley, como que Cristo nos confirma en ella. ¿Cuánto tiene mayor honra Moisés? Mira, que la casa, el que la hizo. Moisés fue el que constituyó el sacerdocio y la obra de Dios en ese entonces. Porque toda casa es hecha por alguno. Cualquiera en el mundo puede hacer una casa, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, Dios fue el que constituyó la materia prima para que se hagan todas las cosas, y asimismo hizo el ser humano con inteligencia y sabiduría para que tenga la manera de hacerlas. Y Moisés, a la verdad, dice, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, como servidor de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. Porque, vuelvo y te digo, ya hubo una reforma en Cristo en la manera de decir y hacer las cosas. Ya Cristo nos confirma en esa manera de hablar y de hacer. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, que fue el que nos dio la potestad de ser hijos, la cual casa somos nosotros. Mira, la palabra, la ley de Dios, que son Cristo, están morando en nuestros corazones. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, o sea, la seguridad de la obra que está haciendo el Señor a través de Cristo en nosotros, y el gloriarnos en la esperanza. Gloriarnos en Dios quiere decir pensar, hacer, obrar a la manera de Dios. Si es que de verdad hay esperanza en ti y en mí de participar del reino de Dios y de su familia. Escúchalo bien. Por eso yo tengo que ser dueño de mí en Cristo Jesús, determinar por mí y no dejar que nadie determine en mi mente, en mi boca ni en mi corazón. El Señor te continúe bendiciendo. Amén.